Pues bueno, entonces les decía que eh, pues hemos estado revisando varias cosas, ¿no? En torno a la imagen del mundo que encontramos en Macrobio, como de cierta manera, y que pues ya hemos dicho, ¿no? No son en absoluto originales, sino que pues Macrobio las retoma de muchos autores anteriores, sobre todo de Platón y Aristóteles, ¿no? Vía los neoplatónicos, los herméticos, etcétera, y teníamos ya un conjunto de cualidades que tiene el cosmos, que de este lado, lo que está en blanco, son estas cualidades del cosmos platónico, que es un cosmos ordenado, lo ordena el demiurgo, es un cosmos animado, el demiurgo le metió el alma, es uno, porque el demiurgo solamente hizo uno, y está conformado por los cuatro elementos, ¿no? Por tierra, agua, aire y fuego, en su totalidad. Todo está formado por esos cuatro elementos y en su totalidad es un universo esférico, como una pelota, y tiene un movimiento, porque el alma le mete un movimiento, ¿no? Dice Platón en el Timeo que el cosmos es algo así como una imagen móvil de la eternidad, ¿no? De manera que la eternidad, pues, es inmóvil. Y este movimiento que tiene el cosmos se manifiesta en el tiempo y sobre todo en el movimiento de los astros, de lo cual tenemos también que este universo platónico es geocéntrico. Tienen su centro natural la Tierra, que es inmóvil, y está circundado por 7 planetas y la esfera de las estrellas fijas, ¿no? Tiene, por supuesto, un orden matemático que Macrobio explota y que ya vimos un poco con estas presencias del número 7 y el número 8 y por qué es perfecto cada uno y por qué además es perfecto cada uno de los componentes de estos números, ¿no? Porque es perfecto el 5 y el 3, porque es perfecto el uno y el 6, el 3 y el 4, el 2 y el 5, ¿no? Entonces los números están ahí como presentes de manera muy importante. Y también revisamos como estos agregados aristotélicos que si bien tienen como mucho en común con, con la postura platónica, o sea, estarían de acuerdo como con toda esta lista en blanco, estarían como en desacuerdo también con otros pequeños puntos, ¿no? Sobre todo con esta cosa que insistimos la clase pasada, que era la distinción entre un mundo supralunar, que es lo que está arriba de la luna, y un mundo sublunar, que es lo que está abajo. Lo cual hace que Aristóteles incluya dos tipos de movimiento, un movimiento circular en los astros y un movimiento ascendente y descendente en el mundo sublunar. Y además que distinga entre el mundo sublunar compuesto por los cuatro elementos, o sea, lo que está aquí abajo, y el mundo supralunar que se mueve en círculo por el éter, ¿no? Que es una pequeña distinción que va a aparecer aquí un poco con esta cuestión de la caída del alma en Macrobio, ¿no? Entonces, esto era como un pequeño resumen de lo que ya tenemos o ya hemos visto en estas clases. Y desde el principio les había contado, les había comentado que lo que tenemos aquí en la Edad Media o esta imagen del mundo que se va a transmitir a la Edad Media tiene al menos dos facetas, ¿no? Tiene una faceta ontológica y tiene una faceta física. La faceta ontológica deriva como de esta que tiene que ver con las hipóstasis neoplatónicas, ¿no? O sea, en resumen, la faceta ontológica tiene que ver con aquello que va de la unidad a la multiplicidad o a la materia, ¿no? Esta es una como imagen del mundo donde tenemos un punto arriba que se va desdoblando hasta llegar en un punto o en muchos puntos abajo. Y que la habíamos visto un poco con esta escala en donde hasta arriba tenemos el uno, por supuesto. Creo que dejé de compartir la pantalla. Creo que cerré el... A ver, permítame. Lo voy a volver a abrir porque lo cerré. Error de dedo. Ahí está. Bueno, entonces estaba en que
teníamos como esta escala. Ahí está. Sí, sí se ve de nuevo porque no sé qué pasó acá. Me parece que sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve, profe. Ok, muchas gracias. No sé qué pasó, creo que hice algo mal y lo cerró. Pero bueno, les decía que en esta escala, ya me salió otra cosa acá. Gracias, Ederson. Eh, en esta escala tenemos como este desdoblamiento, ¿no? Que va desde la unidad a la materia y que, como les decía, tiene que ver con estas tres hipóstasis neoplatónicas, ¿no? Que cuando hablamos un poquito de lo que dice Plotino en las Eneadas, teníamos hasta arriba el uno, que lo que había hecho en otras diapositivas era poner una raya roja aquí, porque se acuerdan que les decía, el uno está más allá de todo, ¿no? El uno es como otra cosa. Y hay una barrera eh, que divide como de manera muy radical ese uno de lo múltiple. El nous, aun cuando es apenas el segundo nivel y que podríamos equiparar con el 2 a nivel numérico, ya es multiplicidad y en tanto tal ya tiene una escisión muy fuerte con el uno. Entonces tenemos estos tres, ¿no? El uno que se desenvuelve en el nous, en donde estarían las ideas platónicas, donde dijimos que se ubica al demiurgo, donde algunos otros autores lo llaman mente angélica lo va a llamar Ficino, y ese nous se desdobla después en el alma, ¿no? Y después esa alma se va a desdoblar hasta la materia. Uh-huh. Porque hasta este punto, y eso es bien importante, no tenemos materia. Uh-huh. El uno, el nous y el alma son inmateriales, mientras que los dos niveles que vienen abajo sí son materiales. Y si se dan cuenta, cada uno corresponde a esta división aristotélica entre mundo sublunar y supralunar. Las realidades celestes serían el mundo supralunar, evidentemente serían las esferas de los planetas, así como estas medio flechitas están aquí señalando, mientras que la materia correspondería al mundo sublunar, ¿no? Al mundo de los cuatro elementos. Aquí, por supuesto, esta es una pintura católica, entonces tiene como este sesgo en donde en el uno, en donde está la divinidad o donde está Dios, pues más bien está la Trinidad, ¿no? Están aquí como las tres personas de la Trinidad y pues también está la Virgencita. El nous, pues sería propiamente lo que está abajo de la divinidad, aunque en una visión cristiana es un poco difícil porque de ahí vienen como muchas jerarquías. Y después vendría como abajo el alma, ¿no? Que el alma estaría aquí encimita, por arriba de este cuerpo del cosmos, como lo llama Platón, por arriba de la esfera de las estrellas fijas. Y también había insistido en algún punto que a esta imagen del mundo ontológica se le inserta una imagen del mundo física que por supuesto es eh, geocéntrica, uh-huh, que sería como lo que tenemos acá. Se me desapareció la flechita. Sería como esto que tenemos aquí, ¿no? Eh, que básicamente es la misma escala, solamente que aquí pues ya inserté como esta imagen geocéntrica, evidentemente partida a la mitad, para que la Tierra quedara hasta abajo, aunque en realidad todo el sistema sería como un gran círculo, ¿no? O sea, este círculo que sería el cosmos, que sería como esta pelota, pues estaría rodeada de otra capa que sería el alma y estaría rodeada de otra capa que sería el nous y pues al final como que estaría rodeado de toda otra capa que es el uno, aunque ahí nos metemos como en problemas un poco con la analogía, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto es que el alma viene de algún lugar superior, ¿no? El alma no viene propiamente del cuerpo del cosmos, que estaría conformado por éter y por los cuatro elementos, y en tanto tal sería material, ¿no? O sea, todo el cuerpo del cosmos es material. Por muy sublime y por muy fino y espiritual, bueno, no sé si llamarlo espiritual, eh, ¿cómo decirlo? Por muy sutil y por muy fino eso, es material, ¿no? Porque recuerden que tenemos una especie de jerarquía de los elementos, bueno, no una especie, una jerarquía,
en donde hasta abajo tenemos el más pesado, que es la tierra, y conforme vamos subiendo se van haciendo más sutiles. El fuego es muchísimo más sutil y por esa naturaleza puede ascender, pero el éter sería todavía más sutil y por eso está arriba, ¿no? Sería más sutil y también sería superior y por eso tiene otro tipo de movimiento y otras implicaciones, pero a final de cuentas sería material. Mientras que lo que está arriba, el alma, el nous y el uno, pues ya serían inmateriales. Entonces, si bien, por supuesto, todo el cosmos, todo lo que está abajo es material, ya lo había dicho Platón, ya lo había retomado Macrobio, ¿no? Eh, el demiurgo lo que hizo fue insertarle un alma a este cuerpo, ¿no? Tomó como este pedazo o algo de alma que está arriba y es antes que el cuerpo del cosmos y se la metió al cosmos. Sonó muy feo eso, pero pues. Eh, de manera que todo el cosmos está animado, ¿no? Todas las cosas en este mundo están animados, lo cual también es una distinción bien interesante con Aristóteles, ¿no? Porque para Aristóteles no existe como este nivel que está arriba de la esfera de las estrellas fijas y no hay un alma. Bueno, sí hay un alma, pero es un alma como principio vital de los seres vivos, pero no un alma que venga de allá arriba. Mientras que para Platón y para toda esta tradición neoplatónica que siguiera en la Edad Media y en el Renacimiento, sí hay un alma superior, porque justamente están pensando eh, en este, en este esquema, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí es que tenemos una pequeña distinción entre lo que son las almas individuales, de las cuales vamos a hablar ahorita, y el alma del mundo, por así decirlo. Que todas a final de cuentas dependen de este nivel medio que es el alma, pero sí hay una pequeña distinción entre cómo todo el cosmos está animado y cómo nosotros tenemos un alma particular, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poco. Entonces, tenemos que en esta escala podemos decir que podemos llamarla también algo así como una escala de la creación, ¿no? Tenemos que hasta arriba está el uno, se desdobla en el nous, se desdobla en el alma, y al menos hasta ahí el camino es unitario, ¿no? Tiene una sola vía. Pero justamente en el alma lo que pasa es que se va a partir. Y por un lado, el alma va a crear las realidades celestes y va a crear la materia, pero hasta ahí todavía no tenemos seres humanos, o sea, eso es independiente de los seres humanos. Y por el otro lado, de esta alma del mundo se van a desprender las almas particulares que van a caer en el cuerpo pues en nuestros cuerpos, ¿no? De manera que al final el alma es toda una sola, pero tiene como múltiples manifestaciones, ¿no? Un poco lo que dice Macrobio, bueno, tomando en cuenta como este esquema y estas ideas, podemos decir que la morada del alma o el lugar natural del alma está más allá de la materia, está más allá de los astros, está más allá que de la esfera de las estrellas fijas en un nivel superior. Y Macrobio habla de dos muertes bueno, no dos muertes del alma, sino como dos muertes. La primera muerte es la muerte del alma, porque entendiendo que el alma tiene una morada natural que está allá arriba, supone también que esa alma muere cuando sale de esa morada natural. Y esa muerte se da cuando el alma se cae, por así decirlo, de su casita y se encarna en los cuerpos. Eso, dice Macrobio, implica una muerte para el alma y por eso dice, junto con Platón, que el cuerpo es una cárcel del alma, ¿no? Es algo así como un castigo que el alma que esté encarnada porque en realidad no es su lugar natural, ¿no? El hecho de que las almas estén en los cuerpos es una muerte del alma, ¿no? Es algo como muy terrible que se debería como revertir. ¿Cómo se revierte eso? Pues la única manera de que pueda suceder es que el ser vivo, que justamente es un ser conformado por cuerpo y por el alma, se muera.
Y esa es como la segunda muerte de la que habla Macrobio. Esto sería la muerte del ser viviente, en donde el alma se libra de esa cárcel y estaría en condiciones de poder regresar a su morada natural, ¿no? Evidentemente tenemos dos muertes, la muerte del alma y la muerte del ser viviente, y evidentemente, todo esto según Macrobio, es preferible la muerte del ser viviente, ¿no? O sea, seguramente si nosotros nos morimos o si se muere alguien cercano a nosotros, esto será terrible porque ya no está como ser vivo con nosotros, pero en términos neoplatónicos, Macrobio diría que no, que eso sería bueno, porque en realidad lo que estaría sucediendo es que el alma de esta persona se está liberando de esa cárcel y está en condiciones de poder regresar a donde viene, ¿no? Que también es una cosa como muy cristiana, ¿no? Esta cosa de que cuando uno se muere, pues ya pasó a mejor vida o está en un mejor lugar. No sé si hasta acá haya como alguna pregunta, alguna cosa, ¿no? ¿No? Bueno, si no, lo que dice Macrobio también es que el alma está ahí arriba, ¿no? Esta es como su morada natural y también está aquí abajo, pero está de dos maneras distintas, ¿no? El alma está aquí abajo, ¿se acuerdan que dijimos, ¿no? Que viene todo en un solo camino y luego se bifurca. Está de manera natural en el sentido en que esa alma desciende hacia los astros y hacia la materia, pero está, por así decirlo, en un sentido no natural cuando las almas particulares caen hacia los cuerpos, ¿no? La idea es que justamente de esta parte superior del alma, nuestras almas particulares caen. Hay muchas interpretaciones o sea, a mí me han preguntado en otras clases por qué el alma cae, ¿no? O sea, ¿por qué el alma si está tan feliz ahí, cae? ¿Se acuerdan que hace un par de clases mencionábamos el Génesis y hacía una equiparación entre el alma y los seres humanos primigenios, ¿no? Que era Adán y Eva. Y caen o ellos son expulsados del paraíso por un pecado, ¿no? Por esta cosa de comer del árbol del bien y del mal que estaba prohibido y por ellos son expulsados, que es algo como más o menos que se retoma en algunas otras posturas. Por ejemplo, en los textos herméticos, en el Corpus Herméticos, me parece que en el Poimandres, se habla también de esta estructura, de cómo el alma está ahí arriba, de cómo el cosmos está aquí abajo, y el alma del mundo lo que hace es meter la cabeza en el cosmos, o sea, sí, literal, como si nosotros metiéramos la cabeza en el agua, en una pileta o no sé, en una alberca, y la alberca fuera el cuerpo del cosmos, ¿no? Sería como las esferas de las estrellas y la Tierra, y nosotros fuéramos el alma, y entonces yo meto la cabeza por curiosidad. Ajá. Lo que dicen estos textos es que esta curiosidad desemboca en la caída del alma, porque el alma cuando se asoma, lo que ve es su sombra reflejada en la luna, ¿no? O sea que imagínense, aparte la luna es como uno de estas esferas que están más alejadas, ¿no? Más cercanas al centro, y se enamora de ella. Ujú. Es algo así como esta cuestión de Narciso, ¿no? Que Narciso es este personaje tan vanidoso que en todos lados está viéndose hasta que se ve en un charco o en un lago y por querer alcanzarse, pues se muere, ¿no? O sea, su propia vanidad le produce como esta muerte. La propia vanidad del alma, al verse reflejada o al ver su sombra reflejada en la superficie de la luna, hace que caiga. Entonces es por eso que cae. Entonces siempre tenemos como esta connotación negativa, ¿no? El alma cae por un pecado de vanidad, porque se enamora de algo de lo que no debería enamorarse, ¿no? Porque el alma es superior y se enamora de un reflejo que está en la luna, que es material y es inferior, y eso hace que se caiga. Entonces tenemos como esta idea de que el alma cae, que se va repitiendo como en muchas posturas filosóficas, lo encontramos en el neoplatonismo, en el hermetismo, en Macrobio, y va a llegar hasta el Renacimiento y hasta un momento donde se considere que ya no hay alma, ¿no? Todavía en Ficino encontramos esta idea de la caída del alma. Pero lo más interesante de esto es que el alma en su caída no puede obviar esta estructura de la que hemos hablado, ¿no? O sea, el mundo tiene una estructura
Y el alma, cuando cae desde su morada natural hasta encarnarse en un cuerpo, tiene que pasar por esa estructura, ¿no? Y esa estructura no es otra más que la del universo geocéntrico. Entonces se asoma por la Vía Láctea, se cae. Es como si yo me cayera por las escaleras, ¿no? Bueno, espero que nunca se hayan caído por las escaleras de chiquitos, ¿no? Pero si uno se cae por las escaleras, pues primero azota en el primer escalón y luego en el otro y así hasta que llega hasta abajo, ¿no? Entonces el alma iría haciendo lo mismo. Iría pasando primero por el escalón de Saturno, porque pues de arriba para abajo es el primer escalón, luego por el de Júpiter, luego por el de Marte, luego por el del Sol, etcétera. Y pasan aquí dos cosas bien interesantes, porque lo que dice Ficino, bueno, sí lo dice Ficino, pero lo que dice Macrobio, que después retoma Ficino, es que el alma es como esta cosa inmaterial, ¿no? Y a su paso por las esferas de los planetas, que recuerden que están hechas de éter, en esta cuestión aristotélica, y que de hecho retoma Macrobio, se van envolviendo como de un velo, ¿no? Es como si, pues no sé, en lugar de que yo me cayera de una escalera de 7 peldaños, me cayera de así como en la película del hoyo, sí, sí se llamaba el hoyo, donde les dan comida y eso, ¿no? Es como si yo me cayera por este hueco del hoyo y en lugar de que yo azotara contra cada escalón, sí, sí es el hoyo, qué bueno. En lugar de que yo azotara contra cada escalón, hubiera una malla en cada piso, ¿no? Entonces lo que va a pasar cuando yo caiga es que en cada piso me voy a ir envolviendo en una malla, como si fuera una telaraña, ¿no? Ya se me quedaría pegada la telaraña de Saturno, luego la telaraña de Júpiter, luego la de Marte, la del Sol, etcétera. Y esa telaraña sería etérea, sería una envoltura etérea, pero ya sería material. Tendríamos por un lado el alma inmaterial envuelta en este velo etéreo que al final estaría en condiciones de unirse con los 4 elementos de mi cuerpo físico. No es algo que esté desarrollado como tal en Macrobio. Bueno, él solamente dice, ¿no? Que agarra como algo de etéreo de las esferas celestes, pero en Ficino sí está completamente desarrollado a partir de esto. Como el ejemplo de una bola de nieve que cae y se va haciendo más grande. Exacto, ¿no? O sea, imaginen que el alma es, pues, ¿qué se les ocurre? Una pelota, una naranja, algo, y el cuerpo es, no sé, una casa que tiene que derrumbarse. Por sí misma la naranja o la pelota no podría derrumbar esa casa, pero a su paso por la nieve, así como por la colina, pues se iría haciendo más grande hasta que estaría en condiciones de hacerle algo a la casa, ¿no? El alma no puede tocar directamente al cuerpo porque son dos cosas muy diferentes, sino que necesita como este inter, que pueden ser o las telarañas o la nieve, para hacer contacto con la materia. Cuando Ficino habla de esto, les digo que esto no está desarrollado en Macrobio, pero cuando Ficino habla de ello, dice que esta envoltura que adquiere el alma es el espíritu, que el espíritu sería como el inter entre eso, el alma y la materia, y correspondería aquí a unas realidades celestes, etéreas. Uh-huh. La idea está ya en Macrobio, pero es hasta Ficino eh, que se desarrolla, de manera que en Ficino sí tenemos una distinción entre el espíritu y el alma, que de repente para nosotros quizá espíritu y alma pueden ser como cosas confusas, pero poniéndolo en una analogía, supongamos que tenemos dos países, ¿no? No sé si Buenos Aires y Montevideo estén así como muy cerca, creo que sí, y los separa el mar, ¿no? Uno no podría ir de Buenos Aires a Montevideo o de Argentina a Uruguay si no hay algo como en el medio, ¿no? Supongamos que Montevideo es el alma, Buenos Aires es el cuerpo, y supongamos que hay un puente que los conecta y eso sería el espíritu, ¿no? Eso sería esta cosa de la que se va envolviendo el alma, como estas capas de cebolla o estas capas de nieve o estas telarañas, que permite como la comunicación entre dos polos, porque si no hubiera ese punto medio, pues no se podrían comunicar, ¿no? Que es una idea que también está en el Timeo, ¿no? O sea, el Timeo dice, todas las cosas están hechas, todas las cosas materiales
tienen tierra y fuego, que son como los dos extremos. Pero para que tengan suficiente cohesión y todo esté bien bonito, necesitan no un intermedio, sino dos, ¿no? Que es el agua y el aire. Entonces, la idea de los intermedios es como fundamental. Tenemos como esta idea de que existen los dioses y existimos los seres humanos y hay intermediarios entre los seres humanos y los dioses porque nosotros, dada nuestra naturaleza limitada y material e inferior, no podemos tener contacto directo con los dioses. Y al menos desde, no sé, la tradición griega, lo que nos conecta con los dioses son los demonios, ¿no? Que sin tener esa carga que tienen con el cristianismo, en donde pueden identificarse con diablos, son intermediarios. Y en el cristianismo, pues más bien los intermediarios son los ángeles, que pues, bueno, después como el diablo, que se identifica también con el demonio, pues acaba siendo un ángel también, ¿no? Un ángel caído, un intermediario. Pero bueno, todo esto para decir que el alma en su caída se rellena de algo, se envuelve en algo y eso le permite eh, tener contacto con la, con la materia. Y esto trae al menos dos ideas bien interesantes, ¿no? Porque eso explicaría el porqué de las diferencias de los caracteres humanos y tendríamos ahí como un fundamento físico de la astrología. Cuando el alma cae, les decía que va pasando por cada una de las esferas de los planetas y en cada una de ellas no solamente se envuelve de algo, sino que adquiere una cierta facultad, una cierta cualidad. En Saturno adquiere la facultad del raciocinio y la inteligencia, en Júpiter la capacidad de actuar, Marte el coraje, en el Sol la imaginación, en Venus el deseo, en Mercurio la interpretación y en la Luna la capacidad de generación. Ujú. Cada una de estas esferas tiene esta cualidad, ¿no? Y tiene como cierto sentido que cada una de ellas las tenga por su posición física. Si pensamos en Saturno, que tiene que ver también con esta cuestión astrológica, ¿no? Si pensamos en Saturno, seguramente pensaremos como en cuestiones asociadas con la melancolía, por ejemplo, con lo oscuro, con esta bilis negra, con la depresión, con Shinji de Evangelion, pero al mismo tiempo está, bueno, y con la locura, por supuesto, pero al mismo tiempo está asociado con la inteligencia y el raciocinio, y tiene sentido que se asocie a eso, porque visto desde el centro, desde la Tierra, si bien Saturno es la esfera más lejana y por eso la esfera más oscura y la esfera más lenta, también es la esfera que está más cercana a ese nivel de ahí arriba, ¿no? Es la esfera que está más cerca, pues casi de Dios y del nous, pues más bien de la morada del alma, y por eso el raciocinio y la inteligencia y cualidades que consideramos superiores, pues están ahí, ¿no? Marte está asociada con el coraje y con la guerra, también por estas asociaciones que tienen con los dioses, ¿no? Con los dioses griegos y luego con los romanos, etcétera. El Sol está asociado con estas capacidades de imaginar por la claridad que tiene, etcétera. Venus asociada con eh, la fertilidad, la reproducción, pues tienes como este impulso del deseo, etcétera. De modo que todas las almas vienen del mismo lugar y todas las almas pasan por estos 7 eh, niveles, pero no todos los seres humanos somos iguales, ¿no? O sea, si mi alma viene del mismo lugar que la de ustedes y pasó por los mismos lugares, pues deberíamos ser todos iguales, no todos deberíamos tener la misma inteligencia, el mismo coraje, el mismo eh, criterio para interpretar, etcétera, pero no, eso no sucede, ¿no? Y eso tiene que ver de nuevo con una cuestión física, porque pues, evidentemente los planetas giran alrededor de la Tierra. Si vemos esta diapositiva en donde se acuerdan que los carritos de los planetas pues se van moviendo y si el alma cae por algún lugar, pues puede pasar que cuando mi alma cayó, pues iba pasando Saturno, ¿no? Entonces yo me volví muy melancólico. Pero también puede pasar que cuando alguien más de ustedes nació, pues Saturno estaba del otro lado
entonces no le tocó tanto. Ujú. Y pasa lo mismo con cada uno de los demás planetas, ¿no? Cuando paso por Júpiter, a lo mejor Júpiter está en una buena posición. Esto ya suena muy astrológico. Y eso permite que yo agarre más de Júpiter. O cuando paso por el Sol pasa lo mismo. De manera que la configuración que tienen los planetas girando alrededor de la Tierra en el momento que mi alma cae, determina qué tanto yo voy a adquirir de cada esfera de los planetas. Sí es cierto que voy a adquirir de los 7, pero también es cierto que de algunos voy a adquirir más que de otros, lo cual tiene que ver completamente con la astrología y particularmente con el horóscopo, ¿no? O sea, el horóscopo, que literalmente significa como ver las horas, o sea, ver las horas del nacimiento, tendría que ver con ver el cielo también en la hora del nacimiento, ¿no? Ver en qué posición están los astros en el momento del nacimiento, porque eso determina de alguna manera eh, tu personalidad, tu futuro, etcétera, ¿no? Entonces, la astrología tiene como esta cosa, ¿no? No solamente qué signo del zodiaco somos, que vamos a ver la clase que viene, qué cosa tiene que ver con que uno sea de tal o cual signo, sino con las posiciones de los planetas, ¿no? Tenemos como un signo del zodiaco, pero también dirán que tenemos un ascendente y tenemos como no sé qué, y Mercurio estaba en la casa de no sé dónde y así. Y todo eso determinaría nuestra personalidad. Si uno se va a hacer una carta astral, que sería como un horóscopo detallado, que sería algo así como la fotografía del cielo en el momento en el que nació, pues técnicamente detrás de eso está esta idea, ¿no? Es bien interesante la idea de que en el momento del nacimiento es ese momento en el que el alma cae y se te mete al cuerpo, ¿no? Lo cual tiene implicaciones como muy riesgosas o como muy difíciles de sostener, porque nos meteríamos, por ejemplo, ahí que en qué momento el ser humano es ser humano, hasta que se le mete el alma o desde que está concebido, etcétera. Entonces es un problema que evidentemente llega hasta nosotros, con algunos otros tintes, por supuesto, ¿no? Campanella en la Ciudad del Sol cuenta cómo hay astrólogos que están viendo el cielo, o sea, Campanella en un texto renacentista cuenta a estos astrólogos que ven el cielo para determinar el mejor momento para la procreación de los ciudadanos, ¿no? Porque evidentemente los astros determinan de alguna manera cómo va a ser ese ciudadano. De manera que el astrólogo, si quiere crear guerreros, porque necesitan defender la ciudad o lo que sea, pues tendrá que ver cuál es el mejor momento en el que Marte, por ejemplo, está bien ubicado para que toda esa camada de seres humanos nazcan con estas cualidades marciales, ¿no? Lo interesante de Campanella es que se pone más énfasis y se le da más énfasis, más importancia al momento de la concepción que al del nacimiento. Entonces parece que aquí los astros determinan más bien la concepción y más bien aquí estaría como la vida de este lado y del otro lado pues más bien estaría cuando uno nace y de ahí como a debates contemporáneos, ¿no? Pero bueno, esa es como la idea de que los astros determinan de alguna manera cómo el alma cae en el cuerpo. Y una de las cosas que dice Macrobio es que las almas entran por el nivel de las estrellas fijas, que también llama aplanés, y en el nivel de las estrellas fijas está la Vía Láctea. Ujú. Que es aquí cuando Macrobio de repente empieza a decir cosas bien raras y dice, pues claro, el alma viene de un lugar que está arriba de la Vía Láctea, pero en su paso el primer punto que toca es la esfera de las estrellas fijas, la Vía Láctea, y por eso el primer alimento que se le debe dar a los niños es la leche. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Incluso el mismo nombre de la Vía Láctea tiene que ver con leche, ¿no? O sea, el camino de leche que va dejando esta mujer cuando, no me acuerdo qué personaje es, ¿no? Que va regando como la leche de su seno y esa leche genera como la Vía Láctea. Entonces, Macrobio está pensando como en estas cosas.
Más allá como de esta cuestión curiosa y anecdótica de que comemos leche al principio, Macrobio dice que las almas entran, sí, por ese límite que es la esfera de las estrellas fijas, pero lo hacen por un lugar particular, lo hacen por la puerta de Cáncer. Y cuando mueren, por supuesto la idea es que las almas regresen en algún momento a donde pertenecen, las almas salen por otra puerta, que es la puerta de Capricornio. Evidentemente, estas dos puertas están asociadas con constelaciones, pero ya les había adelantado que no son constelaciones cualquiera, ¿no? O sea, no es una constelación X o posicionada en algún punto específico. Bueno, sí son constelaciones posicionadas en algún punto específico, pero es un punto como especial y más específico que las otras, ¿no? Porque si se dan cuenta aquí, Cáncer y Capricornio, por supuesto, son constelaciones del zodiaco. Y a pesar de que hay miles de estrellas y muchísimas constelaciones, tenemos 12 constelaciones en el zodiaco, ¿no? O sea, seguramente todos hemos visto los tres Reyes Magos, ¿no? Que es el cinturón de Orión, o todos hemos visto o tenemos idea de la Osa Menor o de alguna otra constelación que hayan visto por ahí, Casiopea, etcétera, que son muy importantes también, ¿no? La Osa Menor es importante porque señala el norte. O sea, es una constelación como ahí importante. Orión es importante para saber más o menos cuándo estamos en invierno, ahora que nos acercamos bueno, hoy que es el solsticio perdón, el equinoccio de otoño, empieza como un cierto ciclo cósmico, etcétera, y a partir de los meses siguientes, pues Orión se va a ver muy claramente en la noche. Sin embargo, el alma no entra por una constelación al azar, sino que entra por Cáncer y sale por Capricornio, que pues ya dijimos, son una de las 12 constelaciones del zodiaco, y estas constelaciones del zodiaco tienen como una importancia fundamental porque tienen que ver con el movimiento del Sol. El Sol se mueve por ellas, y el Sol se mueve por ellas en su vaivén intertropical, que ya hemos hablado de alguna manera, y lo vamos a ver con calma la clase que viene. De hecho, si se acuerdan un poco, cuando mencionamos esta cosa de Macrobio, de que hay 5 zonas en la Tierra, ¿se acuerdan? Las 2 zonas de los polos, las zonas templadas y la zona tórrida, que es la del medio, la cual está delimitada por los trópicos. Les decía que si recordaban sus clases de geografía, pues sabrán que existe un trópico de Cáncer que atraviesa México, más o menos a la altura de Sinaloa, de Zacatecas, pero también existe un trópico de Capricornio que está en el sur, ¿no? Quizá atraviese Argentina, no sé, algún país de por ahí, que justamente coinciden con estas dos puertas que Macrobio menciona, ¿no? Entonces parece que esta asociación no es gratuita. Bueno, no parece, más bien no es gratuita. La clase que viene vamos a ver por qué, ¿no? Y si se dan cuenta, tampoco es que haya agarrado eh, constelaciones al azar, ¿no? Tampoco es que haya agarrado Leo y Libra, o Tauro y Aries, o Cáncer y Géminis, o los que sea, sino Cáncer y Capricornio, que además son opuestas. Como se puede ver aquí, una está como en oposición a la otra. Cuando Macrobio decía que por qué el 7 es tan importante, decía que lo es porque el Sol en sus movimientos fundamentales a lo largo del año cambia o está en el otro extremo al séptimo signo, ¿no? Si nosotros contamos de Capricornio a Cáncer, empezando con el 1 en Capricornio, veremos que Cáncer es el 7. Y de la misma manera hay otros dos puntos importantes que son Aries y Libra, que técnicamente Libra estaría empezando el día de hoy y Aries empieza el 21 de marzo, ¿no? Que estos 4 movimientos cósmicos que suena así como muy místico y de señora que se pega aquí un ojo en la frente, pues tiene que ver más bien con el movimiento del Sol, ¿no? Y con las 4 estaciones. Porque justamente cuando tenemos solsticios y equinoccios, empiezan las estaciones. Eh, tenemos 4, por supuesto, pero aquí hay 2 que corresponden a los solsticios y que, como les digo, ya veremos como con más calma la clase que viene. Eh,
La puerta de Cáncer, que es la puerta por donde entran las almas, es denominada la puerta de los hombres, mientras que la puerta de Capricornio, por la que salen y regresan a su morada, es considerada la puerta de los dioses. Se considera Cáncer la puerta de los hombres porque en ese momento el alma abandona su morada y va camino a encarnarse en un ser humano. Eh, Va camino a convertirse en un hombre. Mientras que cuando uno se muere, cuando se muere este ser vivo y el alma se libera de la cárcel, sale por la puerta de Capricornio y está en camino de regresar a su morada y de volverse como un dios. Por eso es la puerta de los dioses. Y Macrobio dice, bueno, no Macrobio, en las notas que vienen en la edición de Gredos, se asocian estas dos puertas con las puertas del sol, que es una tradición que viene ya como desde antes. Otra cosa que dice Macrobio, y esta cosa también es bien interesante, porque es súper platónica, dice que cuando las almas se meten por Cáncer, una de las primeras constelaciones por las que atraviesan es por la copa de Baco, que no estoy seguro cuál sea esa constelación, pero la idea que tiene Macrobio es que al pasar por ahí, las almas beben de esta copa y cuando beben de ella es como si lo hicieran del río Leteo, que el río Leteo es este río que tenía la capacidad de que al beberlo, pues a mí se me olvidaba las cosas, ¿no? Por eso el alma, o sea, nuestras almas vienen de un lugar superior, pero cuando estamos nosotros como seres humanos y que tenemos un alma, nuestra alma no recuerda todo aquello que vivió allá arriba porque bebió de la copa del leteo, ¿no? Que les digo que esta cosa es súper platónica en al menos dos sentidos, porque si recuerdan textos como el Menón, en ellos Platón defiende como esta idea de que el conocimiento no es otra cosa sino reminiscencia, ¿no? Que las almas ya conocen, ya vieron de primera fuente el conocimiento, pero cuando están encarnadas se les olvidó. Y lo único que tienen que hacer es recordarlo, ¿no? Y justamente el método socrático, que es la mayéutica, que es ir preguntándole al sujeto en cuestión para que él mismo vaya recordando, no le está agregando nada, sino lo único que está haciendo es como desempolvar sus recuerdos, ¿no? O sea, el conocimiento ya estaría como ahí, solamente habría como que destaparlo, ¿no? Desempolvarlo literalmente. Y esto es bien interesante porque el alma solamente puede regresar al lugar de donde viene en el momento en el que recuerde de dónde viene. Mientras no se dé ese recuerdo, no se puede dar ese regreso. Y no sé, me recuerda acá dos cuestiones como interesantes, una ortodoxa y otra poco ortodoxa, porque esta cuestión del alma y el descenso y el olvido se relaciona con una cuestión gnóstica y con un texto en particular que es el himno de la perla, ¿no? Que ejemplifica bastante bien como esta cosa. Se supone que es como un príncipe iraní, un príncipe oriental, al que su padre lo envía a Egipto a recuperar como una perla, ¿no? Que tenía, no sé, por alguna razón esa perla acabó en Egipto y el príncipe tenía que recuperarla. Por supuesto, el príncipe es el alma, ¿no? Es como esta personificación del alma. Su viaje a Egipto es esta, este descenso que el alma tendría hacia el cuerpo, hacia la materia, y evidentemente Egipto sería la materia. Un poco lo que le pasa al príncipe, o un mucho, es que cuando llega a Egipto, pues empieza a vivir como los egipcios, se empieza a vestir como ellos, se empieza a ir de fiestas, de borrachera, y pues ya se le olvida que a qué iba, ¿no? Y pues, como se le olvida a qué iba, pues ya no puede recuperar la perla, y como ya no puede recuperar la perla, pues ya no puede regresar. Que también me recordaba esta canción de Simón Simón el Gran Varón, que su papá le da como un discurso de que tiene que ser muy macho y todo, y luego se va a estudiar al extranjero y se le olvida como el sermón, ¿no? Entonces ya pasan muchas otras cosas. Y entonces el príncipe en Egipto pues está eh, viviendo como los egipcios, que no es otra cosa sino esta analogía de que el cuerpo, de que el alma está tan embelesada con el cuerpo que se le olvida que viene de algún otro lugar.
Y no es sino hasta que el padre del príncipe manda a alguien a ver al príncipe de Egipto, que éste recuerda de dónde viene, recuerda qué tiene que hacer y gracias a ello puede recuperar como la perla y regresarse a, a su tierra, ¿no? O sea, el príncipe sería como este camino. eh, el príncipe o este camino del príncipe sería como el alma y el camino que hace de descenso, pero también de ascenso. Y el otro ejemplo que es menos ortodoxo, que es algo que espero que todos conozcan, que es Goku, bueno, Dragon Ball, porque Goku sería como el alma, ¿no? O sea, si todos recuerdan más o menos qué pasa al principio, Goku es un Saiyajin y por eso tiene cola. Y pues lo que pasa es que lo mandaron a la Tierra para tratar de conquistar la Tierra, ¿no? Como hacían los Saiyajines en todo el universo. Pero pues Goku literalmente se cayó de chiquito, se le olvidó qué cosa tenía que hacer y pues ya se quedó viviendo en la Tierra. Y no es sino hasta que Vegeta llega y le dice, oye, güey, pues más bien tú tenías que conquistar este planeta y no te llamas Goku, te llamas Kakaroto y eres un Saiyajin, que Goku tiene como conciencia de esto, ¿no? Aquí el ejemplo no funciona tan bien porque evidentemente Goku no quiere regresar a ese lugar de donde proviene, ¿no? No quiere reivindicar su Saiyajinés, o sea, no quiere ser como Vegeta y pues más bien ya, la historia se va por otro lado. Pero es como un buen ejemplo para ejemplificar como este olvido, esta caída y este olvido y la posibilidad de un ascenso, ¿no? Entonces tenemos que ya en esta como creación, en esta escala que se va desenvolviendo, tenemos como esta línea recta que llega hacia el alma y a partir del alma se bifurca, pero no acaba ahí, ¿no? Porque esta bifurcación, por una de, por la cual cae el alma humana en una de sus vías, tiene la posibilidad de regresar, ¿no? Y lo que regresa sería justamente el alma. Eh, que en Cicerón, por supuesto, tiene que ver con servir al Estado, que en Platón tendrá que ver con fomentar ciertas virtudes del filósofo, etcétera, ¿no? Que en el cristianismo tiene que ver con ser una buena persona y no pecar, etcétera, ¿no? Siempre está como esta idea de la posibilidad del regreso del alma. Pero bueno, hasta acá con el regreso del alma, bueno, con la caída del alma. No sé si haya alguna cosa. Espero que todos conozcan a Goku. Si no, ya me sentiré muy viejo diciendo estos ejemplos. Pero bueno, la otra cosa, y esta es como más breve, que me gustaría como resaltar es la cuestión de la música de las esferas, ¿no? Cuando vimos cómo se desdoblaba el uno hacia la multiplicidad, revisamos esta pirámide, ¿no? En donde hasta arriba teníamos el uno, que no es un número, sino que está más allá de todos los números. ¿Se acuerdan que también le había puesto una raya aquí roja? Y pues ya, él está como allá arriba. No es un número, sino la fuente de los números. No es par ni impar, o más bien es par y par al mismo tiempo. No es padre ni madre, es todo y nada como al mismo tiempo. Mientras que el 2 ya es el primer número, es femenino. El 3 es masculino. Y a partir de estos dos números, pues se va a crear como la totalidad del cosmos, ¿no? Por un lado tenemos los números pares y por otro los números impares, eh, femeninos y masculinos, y de la mezcla y combinación de todos ellos se va a generar el cuerpo del cosmos. Y evidentemente, este cuerpo del cosmos tiene proporciones numéricas. Uh-huh. Tiene un orden matemático este cosmos y este orden matemático y numérico también está, por supuesto, en las esferas de los planetas. Uh-huh. Antes estuvo en el alma y, por supuesto, antes estuvo en el nous y se manifiesta en las esferas de los planetas como también se manifiesta en el mundo sublunar, ¿no? Los seres humanos, como vimos, teníamos 7 hoyos en la cabeza, hay 5 zonas en la Tierra, etcétera, ¿no? Hay 4 estaciones, eh, hay 12 meses, 12 signos del zodiaco, etcétera.
Lo interesante de todo esto es, como les había dicho hace rato, ¿no? Que de el alma para abajo, todo es materia. Y del alma para arriba, todo es inmaterial, ¿no? No es que los números no existan en el alma, en el nous, en el uno, pero no se va a manifestar en ellos algo como si se va a manifestar en las realidades celestes. Porque en las realidades celestes ya tenemos cuerpos físicos. Y dice Macrobio que los cuerpos físicos cuando se mueven o cuando hacen vibrar el aire, lo que generan es un sonido, ¿no? Todo cuerpo físico que se mueva o que sea golpeado genera un sonido. Y puede generar un sonido, o sea, si yo agarro como un libro o agarro algo o agarro el agua, va a generar como un sonido, ¿no? Y dice Macrobio, estos sonidos pueden ser feos, eh, ásperos o torpes, o bien pueden ser dulces y melodiosos, ¿no? Sobre todo si yo agarro así como, no sé, muchas cosas y las aviento, seguramente eso va a generar un sonido áspero y poco armonioso. Pero si yo sé tocar algún instrumento y puedo hacerlo relativamente bien, pues ese sonido va a ser armonioso. Y detrás de ese sonido armonioso, pues no hay otra cosa sino relaciones matemáticas y numéricas. Por supuesto, los astros son elementos físicos, son cuerpos físicos y se mueven en el aire, de manera que es imposible que ese movimiento no genere un sonido. Claro que genera un sonido. Y si tenemos también que este movimiento no es azaroso, sino que está determinado por un orden matemático, de ahí tendremos que ese sonido será un sonido armonioso y dulce. De hecho, es lo que dice Cicerón en el sueño de Escipión, cuando Escipión está arrobado ahí en las esferas de los planetas y escucha una música muy dulce y armoniosa y le pregunta al abuelo qué es eso, ¿no? Y es justamente la música de las esferas. Un poco lo que viene aquí es un par de anécdotas que Macrobio cuenta de Pitágoras, ¿no? De cómo Pitágoras fue el primero que llegó a eh, entender estas proporciones con la anécdota de los martillos, ¿no? Dice que estaba así todo pensativo, tratando como de resolver teóricamente esta cuestión de los sonidos, cuando iba pasando por un taller de herreros y se dio cuenta que los herreros golpeaban el metal y que de repente esos golpeteos generaban sonidos armoniosos. Y pues ya, Macrobio dice que Pitágoras fue y se metió y les pidió que golpearan, que se intercambiaran los martillos, que usaran martillos más grandes, más pesados, y a partir de ello logró como obtener o logró como desentrañar estas proporciones musicales. Y después cuenta cómo hizo más bien un instrumento de cuerda y a partir de este instrumento de cuerda pues le puso pesos y le puso cosas raras y de ello logró generar o logró entender cómo funcionaban eh, estos intervalos, ¿no? Esas proporciones. Y ya en el texto, que esta parte es como un poco árida, dice que logró entender que había 6 proporciones, ¿no? Que son el epítrito, el sesquilátero, el doble, el triple, el cuádruple y el epógdo. Y que había 5 intervalos, o sea, la distancia que hay entre una nota y otra, que sería como la cuarta, la quinta, la octava más una quinta y una doble octava, ¿no? Lo cual les digo es una cuestión un poco técnica, que por supuesto sería como muy interesante desarrollar, pero lo que me interesa aquí es que justamente estas proporciones determinarían, por un lado, la distancia que hay entre las esferas de los planetas, que es un poco lo que se ve aquí, más o menos, porque estos son grabados de Robert Flood, que deben ser del siglo XVII, pero que tiene más o menos esta idea, ¿no? Eh, y todas son relaciones numéricas, o sea, la distancia que hay entre la Tierra y la Luna es una relación numérica que tiene que ver con algunas de estas que mencionamos, y la distancia que hay entre la Luna y el que le sigue, que será Mercurio, pues es otra, y entre Venus y el Sol y así, y todas son relaciones numéricas, de manera que tanto el movimiento
de la esfera, como la distancia que hay entre ellas, generaría como una música muy armoniosa. Esto es bien importante porque dice Macrobio, las proporciones que Pitágoras logró desentrañar y estas cuartas, quintas, dobles, octavas, etcétera, corresponden a la música que el ser humano puede escuchar, ¿no? A la música que es audible aquí. Sin embargo, y esto ya está también desde Cicerón, la música de las esferas no nos es audible a nosotros porque es superior, está mucho más allá arriba, es como muchísimo más divina de lo que nosotros podemos escuchar y por eso no la podemos escuchar, pero también está expresada en proporciones matemáticas. Si vemos esta gráfica, podemos ver que estas proporciones matemáticas se extienden no solamente en el nivel sublunar, como aquí en esta segunda parte. Bueno, en las dos vienen, ¿no? Tierra, agua, aire y fuego. Hay como cierta relación entre ellas, pero estas mismas proporciones se extienden hacia las esferas de los planetas e incluso hasta lo que está más arriba de las esferas de los planetas. De manera que esta música también estaría presente en los astros. Y lo interesante de todo esto es que si los astros generan música de manera natural, una música que nosotros no podemos escuchar como seres humanos, pero nuestra alma atravesó por estos astros, de ahí tenemos que el alma tiene algo de musical, ¿no? O por lo menos que el alma ha conocido en su descenso esa música que nosotros aquí abajo no podemos escuchar. Y aquí tenemos de nuevo esta idea del recuerdo, ¿no? O sea, otro de los caminos, también esto lo dice Macrobio, otro de los caminos en los que el alma podría regresar a ese lugar de allá arriba sería no solamente sirviendo al Estado, como lo dice Cicerón, sino emulando esa música de los astros. Uh-huh. Y emular esa música de los astros, lo cual me llevaría a regresar allá arriba, tiene que ver con un recuerdo, porque mi alma ya pasó por ese lugar, mi alma ya lo conoció y solamente tendría que recordarlo para volver a subir como a ese lugar, ¿no? Por supuesto, esto es un problema, ¿no? O sea, ¿qué tipo de música es lo que se hace allá arriba? Pues quién sabe, ¿no? O sea, porque no toda la música es igual, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo me ponga a escuchar este, algún reggaetón o algún corrido de esos súper locos, a que yo me ponga a escuchar música clásica o música gregoriana o música china o no sé, cualquier cosa, ¿no? ¿Qué tipo de música tendríamos que emular para estar en contacto con el cielo y para vibrar alto? Pues eso será como toda una discusión, ¿no? Pero lo que sí dice Macrobio, dice, lo que sí es cierto es que toda alma, todos nosotros que tenemos un alma, somos conmovidos por la música, ¿no? La música mueve emociones o mueve como ciertos sentimientos en el ser humano o mueve pasiones, ¿no? Hay cierto tipo de música que me puede poner muy triste, hay cierto tipo de música que me puede poner muy feliz, en modo de fiesta, en modo de relajación, etcétera. O sea, la música tiene como un efecto ya no solo sobre el cuerpo, que sí lo tiene, por supuesto, pero sobre el alma, ¿no? O sea, y seguramente estas cuestiones de musicoterapia, que son más contemporáneas, tendrán más o menos este principio, ¿no? Que influyen sobre, ¿cómo llamarlo? Sobre la mente, sobre el ánimo, sobre la parte inmaterial de los seres humanos, etcétera, ¿no? Que es algo que ya está en Macrobio, pero en Macrobio, por supuesto, está este conjunto de alma y cuerpo en un ser humano. Y una cosa que a mí me gusta mucho es que dice Macrobio que por eso la música se usa en los ritos religiosos, porque la música tiene algo de divino y sobre todo la música se usa en los ritos funerarios, ¿no? Que eso es como bien interesante y es algo, incluso que es algo como muy mexicano, ¿no? Hay un meme donde dice, naces, creces, te vuelves metalero, te mueres, te llevan y te llevan mariachi a tu velorio, ¿no? Pues esta cosa de llevar como músicos al entierro, al velorio, a lo que sea,
está puesto ya aquí en Macrobio, ¿no? Y la explicación en Macrobio es que justamente cuando el ser humano se muere, tenemos como esta liberación del alma, ¿no? Como esta muerte del ser humano que libera el alma, y lo que tendrá que pasar en ese momento es que el alma regrese al lugar de donde viene. ¿Qué mejor manera de ayudarle al alma a regresar al lugar de donde viene que ayudándole también a recordar vía musical ese camino, ¿no? Porque en su camino de descenso pasó por esta progresión musical, y qué mejor manera de ayudarlo que dándole un empujoncito musical de regreso, ¿no? Quién sabe si Amor Eterno y el Mariachi Loco me ayuden como a regresar al lugar de donde viene mi alma, pero en el fondo básicamente esa es como la idea. Pero bueno, hasta acá con estas cosas que les quería comentar de el descenso del alma y la música de las esferas. No sé si hay como alguna pregunta o algo por acá. Hoy que tuvimos una sesión mucho más breve. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar o no? Bueno, parece que no. Pero bueno, entonces, si no hay nada, pues lo vamos a dejar hasta acá. Les decía, hoy fue una sesión más breve. Y pues ya vimos, ¿no? Cómo toda esta imagen del mundo va como agarrando sentido y van saliendo como muchas cosas interesantes. La clase que viene no vamos a leer propiamente a Macrobio, sino que voy a hacer un como pequeño paréntesis a partir de lo que dice Macrobio y los astros. Y lo que sí me gustaría, bueno, por supuesto tampoco va a haber lectura. Les voy a poner un video raro por ahí en el Facebook, en el Classroom, medio conspiranoico, pero que está interesante. Así que tampoco haré videos yo, ¿no? Me lo plagiaré de algún otro lugar. Y únicamente me gustaría que nos quedáramos con una pregunta o que pensaran como en una pregunta de aquí a la siguiente clase, o más bien una respuesta. Y la pregunta es si consideran que los astros y su movimiento influyen en nuestras vidas. Ujú. Yo sé que puede sonar como a pregunta de señora esotérica de Polanco, pero ¿creen ustedes hoy en día, en el siglo XXI, como estudiantes de filosofía, que los astros influyen en nuestras vidas? Ujú. Entonces, bueno, les dejo con esa pregunta y pues bueno, muchas gracias por haber estado por acá y nos vemos la siguiente semana.